Sí. Bueno, empezamos. Pues sí, bienvenidos a todos, a Raúl, nuestro guest de hoy, también a todos que nos están escuchando, a la próxima edición de Senti Talks, el formato en donde queremos hablar con expertos de Data Analytics, con expertos de Social Listening en México y en LATAM. Y después de del último Senti Talk que tuvimos con Alba Hernández de Grupo Salinas, hoy tenemos otro invitado súper especial que trabaja no directamente en el social listening, pero que ya trabajó mucho tiempo en el social listening y que creo que hoy nos va a poder dar una perspectiva muy interesante de un tema todavía mayor que el social listening, que es el data science, ¿no? Y pues sí, estoy súper feliz de decir hola a Raúl y pues sí, hola Raúl. Muchas gracias, Ferdi. Muchas gracias a todos, a los asistentes. Muy buenas tardes, muy buen día. Muy bien. Hoy empezamos desde el inicio. A ver, también ya trabajaste con el social listening, por eso también te hemos invitado y porque eso también hemos platicado un poco. Cuéntanos un poco de tu carrera en el social listening. ¿Ya trabajaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Con quién? ¿Con qué herramienta ya trabajaste? ¿Por qué empezaste a trabajar con el social listening? Claro que sí. Fíjate, yo tengo aproximadamente 7 años de experiencia en la industria del marketing digital y me fui especializando en la parte de social listening. Yo empiezo al acabar mis estudios universitarios, busco oportunidad en Ciudad de México, como te decía, yo ahorita estoy en Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca y busqué emigrar para allá. La agencia donde yo comencé, que hoy en día se llama Revolt, es donde yo empiezo a desarrollarme en el área de social listening. Empecé a utilizar ciertas herramientas que ayudaban a este tipo de trabajo y me fui especializando principalmente en una que se llama Brandwatch. En esa ya después estuve trabajando durante 1 año y medio dentro de corporativo Walmart, ahí directamente para Sam's Club, y justamente lo que yo desarrollaba era la parte de escucha digital, donde nos encargábamos de poder monitorear el día a día del negocio, del producto, de los usuarios, y también dábamos un servicio muy relevante, o bueno, dábamos porque yo ya no estoy ahí, en cuestión de alertas digitales. Todo lo que son crisis digitales es algo muy relevante para las empresas y es algo de lo que más desarrollábamos. La importancia de poder tener toda la información en tiempo real y explotarla no solo para temas comerciales, sino también para salvaguardar la imagen de la empresa. Sí, entonces mezclar como también la atención al cliente, community management, con el aspecto reputacional y entender tendencias, ¿no? Todo en uno. Claro que sí. Ya después de eso me paso a una agencia digital que se llama Beso, en su momento Becker Socialand. Y ahí me seguí desarrollando justamente como especialista en el área. Y llega un momento en mi carrera en la que conozco a quien actualmente es uno de mis líderes de equipo, que se llama Leopoldo Alarcón, y fue gracias a él y el impulso que me estuvo dando que pude pasarme del área de social listening Sí. a el área de data science, que es el otro tema que vamos a estar tratando. Y eso es justo la próxima pregunta. A ver, cuéntanos ahorita un poco de la empresa actual que estás y también un puesto actual, porque creo que eso es el tema de hoy, ¿no? O sea, el social listening, importantísimo, pero a ver, creo que hay más detrás de eso, ¿no? Si lo quieres hacer bien y hacerlo en tiempo real y grande, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de actualmente dónde trabajas y el puesto y qué envuelve eso. Por supuesto que sí. Bueno, yo ahorita ya me desenvuelvo como científico de datos, especializado en la parte analítica de datos, especialmente, porque la ciencia de datos pues tiene varias vertientes, como todo, Claro. ¿no? Está la parte del ingeniero de datos, el arquitecto de datos. Yo estoy principalmente en la parte de análisis de datos sobre sobre la ciencia de datos. Como te decía, en la empresa Beso conocí a quien es ahorita uno de mis líderes de equipos, que es Leopoldo Alarcón. Él, como científico de datos puro, fue que me dio este impulso, además de que a mí me llamaba muchísimo la atención cómo complementaba todo lo que él hacía hacia todo lo que yo estaba desarrollando.
Sabemos que la parte de social listening nos apoya muchísimo a obtener toda la información en cuestión de lo que se está diciendo en redes y en páginas, en blogs, en páginas de noticias y demás, todo lo que es la web abierta, pero después está la parte de cómo complementa todas las demás fuentes hacia el social listening, que Claro. es algo que efectuaba muchísimo esta persona que te estoy diciendo. A mí me llamó mucho la atención y fue gracias a eso que empecé a desarrollarme en su área de poco a poco, hasta que finalmente me pude pasar de ser un Business Intelligence a ser un científico de datos. Claro. Actualmente desarrollo todo conocimiento y habilidades que he adquirido a través del tiempo en una empresa de TI que se llama Kyndryl, que es una empresa independiente de servicios de tecnologías de la informática de la información que apuesta hacia el crecimiento del desarrollo Claro. de No, o sea, clientes hacia la transformación digital. están enormes en México, o sea, están creciendo fuertemente en los últimos años y para mí eso es un muy buen señal que realmente la temática, ¿no? A nivel México y LATAM está creciendo porque más y más empresas están apostando en hacer no solamente cosas más sencillas en la parte de data analytics, pero que ya lo están haciendo a profundidad en toda la empresa y que también ya llegó a marketing, ¿no? Que normalmente es uno de los departamentos que por último es revolucionado a nivel data, ¿no? Claro, y es que al final lo que son las empresas, las consultoras que se dedican al TI, buscan el desarrollo digital, sí, pero ahora también están apostando por este otro complemento que nos apoya a ver, ok, ya tengo un desarrollo en la nube, ya tengo todos mis datos y ahora cómo los exploto, que es Claro. la parte que nosotros venimos a complementar, a desarrollar y justamente a poder ¿cómo sería? Pues apostar por el cómo voy a utilizar esa enorme cantidad de datos y Y hacerlo vincularla, accionable. ajá, exacto, hacia lo que es el negocio. Claro, claro. Eso es un tema que creo que vamos a hablar al rato. Vamos a empezar con los básicos. A ver, hay dos mundos. Hay Data Science y luego hay el mundo de Social Listening. El Social Listening está dentro del mundo de Data Science. Pero cuéntame, ¿cuál es en tu perspectiva desde un punto profesional y súper teórico, pero también tal vez palabras más sencillas? ¿Cuál es esa conexión que hay entre Social Listening y Data Science? ¿Cómo están conectados? ¿Por qué uno está conectado con el otro y dónde hay sus limitantes? Eh, Como bien te estaba comentando hace un rato, para mí la conexión principal está en todas las fuentes de datos Ujú. que se pueden vincular unas con otras. Claro. Al final, lo platicamos, ¿no? El social listening nos da este apoyo en el cual podemos tener toda la conversación digital. A través de eso, conocer cómo se siente el usuario, qué siente con respecto hacia tu producto, qué siente con respecto hacia tu marca, hacia lo que sería el mercado, la competencia, etcétera. Pero después vemos la otra parte de, ok, ya tengo toda esa información, ahora, ¿cómo está afectando a mi negocio? Y es la parte donde se involucra mucho la ciencia de datos, el poder obtener otro tipo de fuentes de información, como lo que serían las fuentes internas, todo lo que es información de venta, información operativa, User cómo el, cliente. Ujú. exacto, como el social listening, ya tengo, ok, tengo un sentiment que me dice, a la gente le gusta mi producto, sí, ok, y eso, ¿cómo está afectando a mi Claro, negocio? No nada más a la imagen, que es algo que se enfoca muchísimo, sino también al negocio. ¿Estoy vendiendo más? ¿Todo ese sentiment positivo me está ayudando a vender? ¿O solo es un sentiment positivo hacia mi claro. marca? Y si lo Ok, quiero enfocar hacia la venta, ¿cómo puedo hacerlo? ok. Ya que acabo de mencionar que el social listening es parte de data science, creo que ya hay otros tipos de metodologías, hay otras fuentes de datos, ¿no? Que ya existen y que ya antes existían y eran más relevantes para la general data science, ¿no?
¿Hay algún tipo de fuente, hay algún tipo de, ¿cómo lo voy a llamar? Y metodología más old school que hoy en día se encaja perfecto con el social listening? A través de combinar los dos, puedes realmente generar todavía mucho más valor. Sí, de hecho, te estaba comentando, el hecho de que tengamos toda esta información abierta de qué Ujú. es lo que el usuario dice, ahora hay que entender también quién es ese usuario. Entonces, ese sería otro tipo de fuente que actualmente el social listening, por todas las restricciones y toda la evolución que también ha tenido todo este tipo de fuentes que indagan al social listening, ya no nos están dando toda la información demográfica de Ya, podemos tener si el usuario es femenino o masculino. Ok, pero ¿dónde está ese usuario? sí. ¿Cuáles son las edades? ¿A qué se dedica? ¿Qué le Intereses. gusta? ¿Cómo está creciendo? Ya, Todo ese tipo de información, poder obtenerla desde otro tipo de fuentes y vincularla hacia todos los hallazgos de negocio que ya tenemos del social listening, es lo claro. que nos da también todo este tipo de valor agregado hacia el negocio. Ok, muy bien. Porque sí, tenemos a varios clientes que también están comprando el API, por ejemplo, de SentiOne, que es un API Ujú. puro de social listening, y vemos que ya muchas veces lo están conectando con otros APIs, ¿no? Que es, por ejemplo, APIs, lo que acabas de mencionar, de audiencias, ¿no? En donde sacan, Claro. por ejemplo, sacan la data del Facebook Business Manager, que también tienes otros insights que no recibimos en social listening, combinan con esos. Pero en Europa, por ejemplo, en donde cooperamos también con las grandes empresas de market research, ya se lo conectan, por ejemplo, con formularios de preguntas que hacen, ¿no? Que son puramente resultados cualitativos, por ejemplo, y ya lo están conectando para analizar tendencias en conjunto, ¿no? Entonces, veo que ya hay muchas maneras de cómo también puedes mezclar, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Y creo que ahorita podemos platicar un poco de esa cosa de hacerlo bien. Si hoy, por ejemplo, ustedes van a un departamento de marketing que todavía no hicieron nada a nivel data y data analytics y data science, lo que les recomiendas, ya empezar con un data science más elaborado, más robusto, con muchos profesionales diferentes, con trabajos diferentes, de architects hasta scientists, engineers y todo eso, o les vas a recomendar más, oye, empiézale por un tal vez social listening para aprender un poco más antes de armar una nave de data science. ¿Cómo es que tú irías a recomendar eso a una empresa que apenas está empezando en eso? Pues mira, para empezar a las empresas siempre hay que hacerle una consultoría enfocada en entender cuál es su problemática. De Claro, hecho, algo que yo tengo como foco principal en cada trabajo que hago es entender primero que nada a la empresa, claro, conocer totalmente o lo más que yo pueda a la empresa, saber claro, cuáles son sus dolencias, por qué están en esa problemática y cómo los puedo apoyar. A partir de ahí, entender si lo que necesitan es un departamento de data science o un departamento de business intelligence enfocado en el social listening. Yo en lo personal, que me desarrollé primero en el área de social listening, te puedo decir que para mí es una base fundamental claro, para el desarrollo de lo que viene después. ¿Por qué? claro. Porque al final, como lo estamos mencionando, es lo que te va, toda la información que te da el social listening es muy importante porque te va a ayudar al entendimiento de qué es lo que la gente está diciendo a nivel general de tu producto, de tu marca, del negocio, del mercado, de tu competencia. Y de ahí ya puedes explotar otro tipo de áreas. También lo estabas mencionando hace un rato, entre las diversas fuentes que tenemos, poder enfocar no solo hacia un tipo de análisis que nos diga, un análisis situacional de cómo estamos hoy en día, sino emigrar hacia un análisis predictivo Ujú. de, ok, ya tenemos la información de cómo estamos hoy, cómo vamos a estar mañana y también qué es lo que deberíamos hacer para estar en el lugar en el que queremos estar. Y es ahí donde ya se van vinculando las demás áreas porque al final necesitas también al científico de datos que te apoye a estructurar Claro. un data lake que te ayude a tener todas esas fuentes extras que el social listening hoy en día no está capturando.
Ok, tengo dos preguntas a eso. La primera pregunta es que acabas de mencionar empezarse con el social listening, entonces ya tuviste una muy buena base al tener ese entendimiento general de data, lo que se habla, para después también ser un gran profesional en la parte de data science, ¿no? Que ha sido una base para empezar con este mundo. Te hago la pregunta al revés. ¿Cuánto de data science y cuánto de conocimiento de data necesitas para empezar con el social listening? Como profesional en la industria, algo que es muy importante es un conocimiento por lo menos base en matemáticas, Claro, realmente. Es algo fundamental, poder tener las bases matemáticas para que todo el análisis, si bien decíamos, primero es el entendimiento de cómo estás hoy, ujú, ahora, para poder hacer predicciones necesitas una base muy buena de matemáticas. ujú, Entonces es ahí donde empezamos a migrar hacia el social listening, ujú, perdón, hacia el data science. ujú. Yo he tenido compañeros muy buenos, de hecho, tuve una compañera socióloga, este, que ella desarrollaba el análisis del social listening desde una perspectiva totalmente diferente. Yo, que soy mercadólogo, lo enfoco al negocio. Ella lo enfocaba también hacia las Negocios. masas, Ya, hacia las personas. Eh, no es el hecho de solo los mercadólogos, solo los comunicólogos, solo los matemáticos van a poder desarrollar este tipo de trabajo, sino también hay que ver hacia otro tipo de materias, otro tipo de profesionales que pueden traer mucho valor claro, hacia tu análisis y de ahí saber cómo los vas a explotar. claro. Entonces, bueno, regresando un poquito a qué necesita uno para desarrollarse de social listening a data science, yo diría, primero que nada, el entendimiento de el negocio. Siempre vas a necesitar base de negocio porque a fin de cuentas estamos trabajando para desarrollar estrategias de negocio, bases matemáticas, que es algo fundamental, el entendimiento de cómo desarrollar correctamente lo que sería ¿cómo se llama? Un storytelling adecuado porque, ok, ya Bajar sabes la- desarrollar tus ideas, pero ahora cómo los acomodas de forma correcta para que se entiendan Ujú. del otro lado, porque muchas veces no vas a hablar el mismo idioma de quien te va a estar leyendo. Entonces, tienes que aprender a desarrollar toda la parte de storytelling y visualización de datos Ya. para poder también darle ese valor adecuado a todo tu esfuerzo que estás desarrollando. Lo que tal vez quiero añadir a eso, y eso veo mucho de analistas con cuales trabajamos y con cuales también la platicamos en general, es que realmente para una persona cual nunca tuvo nada que hacer con data o nunca estuvo trabajando con eso o que tal vez tenía cierto miedo respecto, que no quería trabajar con data, el social listening sí es una, vamos a decir, un very soft entry, ¿no? O sea, es un inicio muy sencillo para empezar con esa data y creo que mucha gente se enamora justamente en data analytics y marketing después de hacer social listening porque es una manera más fácil de empezar con esto, ¿no? Y creo Sin que duda. también varios profesionales de dicho de ahí vinieron, ¿no? De empezar más como un marketing analyst, más a Ujú. nivel análisis en general y se han desarrollado después a crear más de eso, como predicciones, ¿no? Y eso es justamente la segunda pregunta que tengo. A ver, si puedes hablar de una cosa que te encanta y que no te encanta hacer en Data Science. A ver, ¿a ti te gusta más hacer como análisis predictiva de futuras posibles tendencias y cómo se van a desarrollar posiblemente las cosas? ¿O a ti te gusta más hacer como el análisis del status quo, de información del pasado, de analizar ahorita la reputación? O sea, a ti como analista, ¿qué te gusta más? ¿Cuál es la parte que más te gusta? ¿Y por qué? Híjole, creo que dentro de esa pregunta voy a retomar algo que mencionabas hace un momento, que es cómo el analista va evolucionando. Uh -huh. Yo te puedo decir que anteriormente y justamente con todo lo que yo desarrollaba y tenía Uh al -huh. alcance con el social listening, el análisis situacional de cómo estamos hoy en día Uh -huh. es lo que más me llamaba, porque siempre me ha gustado entender el porqué de las cosas. Que estamos mal en ventas, ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Pero
al ir yo también evolucionando en mi carrera, también estoy evolucionando mis gustos y hoy en día sí te puedo decir que el análisis predictivo, el saber no solo el porqué de la situación, sino hacia dónde va a llegar, Ya, es lo posiblemente va a llegar, ¿no? Porque creo que es exacto. difícil de Sí, decir. no, al final el análisis predictivo lo lleva en su propio nombre el hecho de es una predicción, es una valoración, no Ya, es algo que es 100% que va a pasar, sino que siempre va a haber un sesgo de error. Puede que al final tú necesitas toda la información histórica para poder estimar qué es lo que va a pasar a futuro. Y ujú, esa es una estimación, no es de que tu palabra dice, yo digo que vas a llegar a una venta de 1 millón y así va a ser. No, ya, hay muchísimos factores. Y es también donde se involucran, y retomo lo que platicamos hace un momento, toda la parte de estas fuentes externas que nos ayudan a tener también ese entendimiento, ujú, todas las fuentes que nos ayudan a saber eh, en un análisis predictivo si va a pasar o no va a pasar, como un Google Trends, por así ujú, decirlo, cómo podemos vincular un Google Trends con toda la información de social listening y toda la información de ventas para decir, ok, yo digo que vas a tener una venta de 1 millón en un mes, pero toma en cuenta que en tendencias se han desarrollado estos factores y son tendencias que no solo afectan a tu negocio, sino que ya, afectan en sí a la población, porque no todo es solo sobre tu marca, sino también el hecho de si nos cae una pandemia, como apenas sucedió, una guerra del nada, una guerra de la nada, todas exacto. las prioridades de empresas, sí. Hay muchísimos factores y eso también me ha llamado muchísimo la atención Muy bien. a decir, ok, ahora el análisis predictivo es algo que me encanta. Yo, sinceramente, También no te puedo decir que hay es algo que no me gusta, ya, sí, porque como te decía, siempre hay que entender primero la situación. claro, Y yo lo tengo bien marcado, entonces para mí el análisis situacional es base, fundamental, claro. y de ahí también vamos a evolucionar a qué es lo que va a pasar el día de mañana Ujú. y también, como te decía, vamos a decir qué debería estar yo haciendo para Ya, llegar a ese punto. ya. No, súper, súper de acuerdo. Veo que también muchas personas de vez en cuando están fallando en crear una buena base o un buen entendimiento de la basis porque no lo hacen por completo, por lo cual todo lo que sigue después en términos de análisis predicativo también es una falla de vez en cuando, ¿no? Y creo que hay que mejorar todavía en esa parte. Ya llegamos casi al final de nuestro tiempo de hoy y quería preguntarte unas muy breves dudas porque parte de lo que estamos haciendo aquí también tiene, ¿no?, el espíritu más educativo para futuros talentos y futuros analistas de la industria. Entonces, no sé si tienes como los 3 consejos que recomendarías a alguien que está justamente empezando su carrera en Data Analytics, Data Science, Social Listening. ¿Cuáles tú tal vez te hubiera encantado de recibir al inicio o que eres visto de grandes profesionales como Leopoldo, que puedes compartir con nosotros? Claro. Eh, Mira, algo que realmente a mí me ha marcado muchísimo, y tal vez voy a sonar como disco rayado, pero un muy buen consejo que yo le puedo dar a los profesionales de hoy en día es que enfoquen su esfuerzo en entender al negocio Ujú, y a los usuarios, porque al final, ok, trabajamos para un negocio, pero eso va a repercutir en un claro, usuario. Entonces, eh, y ahí retomo también la parte del social listening. Es muy importante tener esa fuente de información porque nos va a indicar cómo se siente el usuario. De ahí en fuera después tenemos cómo se siente el negocio, pero para eso hay que entender al usuario, al negocio y claro. con esa información poder desarrollar una estrategia que nos lleve hacia un objetivo. Ujú, Entonces, ese súper de sería un punto base que yo le daría a los profesionales de hoy en día. Ahora, vámonos a quien está desarrollándose, quien es estudiante y quien quiere desarrollarse en estas áreas. El área de marketing y la ciencia de datos es muy grande. Como bien lo decíamos,
Puede haber comunicólogos, puede haber mercadólogos, puede haber sociólogos, hay matemáticos, hay ingenieros y todos tienen algo que aportar. Aquí la situación es qué es lo que tú quieres como profesional y hacia dónde quieres llevar tu carrera. Si la quieres llevar hacia la parte de análisis, siempre va a haber, y hoy en día Internet está plagadísimo de roadmap de aprendizaje que nos indique, ok, si yo quiero desarrollarme hacia la parte de análisis, ¿qué tengo que hacer? Estudiar matemáticas, estudiar negocios, estudiar finanzas. Si yo quiero ser más desde la parte de científico de datos, estudiar lenguajes de programación como R, como Claro, Python, desarrollarme hacia la parte de Machine Learning, inteligencia artificial. Si quiero ser un desarrollador de Data Science como ingeniero en la nube, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfocarme claro. más en otros temas. Al final, también es tener el entendimiento de que ser científico de datos o ser analista de datos no es Ya, necesariamente saberlo todo. Hay que ya, tener las bases y conocimientos, pero ya, si nos vamos a especializar, hay que desde inicio saber nosotros hacia dónde queremos llevar nuestra carrera. claro. Me gustó mucho el primer punto que has dicho, o sea, mezclando los dos puntos que mencionaste ahorita, es de justamente entender hasta dónde quiero irme como talento, qué necesito para hacer eso, pero lo más importante, y creo que es independiente de lo que estudias, pero al momento de aplicarlo, es de entender negocio, entender las personas y creo que también tener esas ganas, ¿no? De poder hacerlo. Porque aunque estudiaste lo mejor del mundo y sabes todas las tecnologías para poder hacer bien el análisis, si realmente no sabes cómo entender bien la empresa, lo que hace, lo que ofrece, más las personas que están argumentando, creo que no hace mucho sentido eso. Me gustó mucho Claro, que combinando los dos es que lo que realmente te puede llevar al éxito, ¿no? sí, sin duda. Muy bien, entonces no sé si quieres agregar más alguna cosa, Raúl, o si quieres mencionar más alguna cosa. No, realmente darles las gracias por la oportunidad a ti, a Sentiwan, a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Yo realmente espero que este tipo de prácticas que están llevando, donde traen profesionales que hablen sobre la industria, que apoyen a compartir el conocimiento y que apoyen a desarrollar nuevos talentos, creo que es muy bueno. Pues bueno, estoy aquí para lo que se necesite, cualquiera de los que nos esté escuchando o que se llegue a vincular en el futuro, ya sea contigo o conmigo, que sepan que están las puertas abiertas para poder apoyar a guiarlos en caso de que necesiten saber algo más de todo lo que estuvimos platicando. Oye, gracias primeramente de mi lado y del lado de Sentiwan por participar hoy. Creo que aportamos bastante, ¿no? A conectar esos dos grandes temas. Y sí, eso fue la pregunta, ¿cómo es que la gente te puede encontrar, por dónde te pueden escribir en caso de tener preguntas? Afuera de LinkedIn, que va a estar marcado aquí ahorita. Bueno, les dejo mi correo personal, cualquier cosa que necesiten. Es Ujú. rdcastilloU@gmail.com. Perfecto. Está la red social de LinkedIn, como primer contacto y pues bueno, estamos totalmente Recuerda el link. abiertos a recibir dudas, comentarios, sugerencias, porque también eso, de todo lo que estuvimos platicando, si hay algo que la audiencia diga, oye, yo tengo un punto de vista diferente, súper válido y estaría también buenísimo emplear ese tipo de pláticas. Lo agradezco mucho y pues sí, más una vez, gracias a todos que estuvieron escuchando acá y por apreciar el soporte que han dado a Senti Talks. Y pues sí, nos vemos en 2 semanitas ya con el próximo episodio de Senti Talks, ¿va? Entonces espero que todos van a tener un lindo miércoles y bueno, platicamos pronto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Ferdinand. Buena tarde.